Mientras el país se desangra y los homicidios crecen día a día, semana a semana y mes a mes, Andrés Manuel López Obrador refiere que México, por fin, alcanzó un Estado de Derecho, a 9 meses de iniciar la Cuarta Transformación. La afirmación del presidente se contradice cuando el mismo mandatario, casi al final de su discurso, acepta que en el rubro de seguridad todavía no hay un pleno control. Mientras las palabras corren a lo largo y ancho de Palacio Nacional y en todo el país, la delincuencia organizada utiliza las redes sociales para difundir videos que dan testimonio de una realidad que supera todos los discursos políticos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Ayer fue el informe de Andrés Manuel López Obrador. Vaya usted diga si fue el primero, el tercero, porque en esto de la Cuarta Transformación, bueno, pues cada quien lo interpreta como quiera, y Andrés Manuel dice que es el tercer informe de gobierno. Aunado a eso, queremos tocar hoy en esta mesa de análisis el tema de estos videos que pululan por todos lados, videos que hace el crimen organizado o algunos criminales y los suben a las redes sociales sin ningún tipo de empacho y los difunden por todos lados. Y estamos viendo que la gente, pues el ciudadano como que ya pues no se espanta, no reclama un derecho hacia estas redes sociales en donde cualquiera puede subir cualquier tipo de video. Y estamos hablando de estos videos en donde salen personas ejecutadas, donde salen algunos criminales dando su versión de los hechos, donde salen niños de 7 años empuñando fusiles de asalto, mandándole mensajes a algunos líderes de cárteles, y en donde la autoridad pues está totalmente rebasada, principalmente el Estado de Derecho. Hoy vamos a platicar de ello y vamos también a embonarlo con el primer informe de gobierno de Andrés Manuel de su primer año. Él dice que es el tercer informe por una situación que la vamos a platicar igual aquí. Pero ese es el tema de hoy y para ello les voy a presentar a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Saludos y muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Sicario Rivas. Saludos a todos, que estén bien. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México, gracias. Pues sí, según Andrés Manuel López Obrador, en este primer informe de gobierno, o tercero, porque él dice que a los 100 días dio uno, el 1 de julio dio otro, y este es su tercer informe. Bueno, pues él habla de que por fin se ha llegado a un Estado de Derecho. Él así lo dijo, y en este tema creo que deja muchísimo, pero muchísimo que desear, más allá del aspecto de la economía, de la salud, de todo esto que tiene que ver con el dinero que se ha invertido a pues las clases sociales más marginales y todo lo que él ha comprometido en relación a transformar este país, la corrupción, la impunidad. Pero esto de la violencia creo que es un rasgo importantísimo, no más del gobierno de Andrés Manuel, sino los gobiernos pasados. Estado de Derecho, él dice que por fin llegamos a un Estado de Derecho. Alejandro, pues vemos estos videos en donde sale un niño de 7 años empuñando un fusil de asalto, mandándole un mensaje a uno de los líderes. Vemos que en Veracruz van 30 muertos en un antro de Coatzacoalcos, llegaron y mataron a todas estas personas, y sale un video diciendo, según al personaje que le echan la culpa ahí de la delincuencia organizada, él sale diciendo que él no fue y que Hay otros videos donde, por ejemplo, en Michoacán, un dron filma un enfrentamiento con el abuelo, uno de los grupos de ahí de autodefensas, y podríamos llevarnos horas y horas hablando de todos estos videos que se generan en cualquier momento y que no hay ningún tipo de control sobre esta difusión. Pues ahora sí que bestial de todos estos actos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la ejecución de personas y que nos lo narran como esto es parte de la vida cotidiana de este país. ¿Y dónde está el Estado de Derecho? Mira, es que hay 2 informes en México, ¿no? El informe que nos presenta diario y que ya se está difundiendo profusamente por las redes sociales, por las plataformas digitales,
donde hay un México sin gobierno, hay un México anárquico, hay un México donde gobierna la delincuencia organizada, donde hace lo que quiere y no le interesan ni las autoridades ni las leyes. Y hay otro México que nos plantea que vamos en crecimiento, que vamos hacia la paz, que con el despliegue de 50 y tantos mil elementos de la Guardia Nacional no se ha logrado pacificar el país, pero que lo va a serenar, tarde o temprano lo va a serenar. El México que apela a los sentimientos de los cárteles de las drogas y les dice que se los va a llevar el diablo si siguen matando gente, ¿no? El que apela a transformar las almas, a la reivindicación del espíritu y les hace un llamado a todos estos grupos criminales que de sobra sabemos que a ellos todo esta cuestión de la moral, de lo espiritual, pues les vale un comino, pero a ese se está apelando el presidente cuando los muertos siguen cayendo, ¿no? en México, y él ha rebasado desde el 1 de diciembre que tomó posesión del cargo a la fecha, ha rebasado los indicadores de violencia, y así se miden a los presidentes, así se mide a las autoridades en general. Que está esto advirtiéndonos pues que México está en una situación de alto riesgo y en este caso de seguridad pública está ganando la guerra de nuevo. El crimen organizado y el ejército no está haciendo lo que debiera, porque ¿qué está haciendo el ejército, la Guardia Nacional? ¿Qué está haciendo? O sea, un informe de qué está haciendo la Guardia Nacional ante estos hechos donde una gran parte ya del territorio nacional está siendo tomado por el crimen organizado. Creo que son dos informes separados. Uno que es muy creíble porque lo estamos viviendo en Sinaloa muy concretamente y porque lo estamos viendo a través de grabaciones en directo, en vivo, a veces transmitidas en vivo, de cómo actúan ellos, cómo desafían al Estado, cómo acaban con la vida de seres humanos, y otro que nos está hablando acá desde un púlpito de que debemos de portarnos bien, si no, pues vamos a pagar con Dios. Esto de ahora sí que justicia divina, creo que no es el mensaje más oportuno para un Estado de Derecho, ¿no? Hablando de leyes, no hablando de espiritualidad, ¿no? No negamos que hay que tener una espiritualidad, pero cuando ves que en Chihuahua amanecen 20 muertos, en Veracruz amanecen 30 muertos, en el Estado de México amanecen muertos, en la Ciudad de México llega una mujer a decir que la asaltaron y en el Ministerio Público la violan y todo esto. O sea, vemos toda esta distorsión del Estado de Derecho, y Andrés Manuel dice al principio de su informe, hemos logrado el Estado de Derecho, y casi al final del informe dice, todavía no hemos controlado la delincuencia. Bueno, digo, entonces, ¿cómo se contrapone al decir, hay Estado de Derecho y todavía no hemos controlado la violencia? Yo creo que ahí es una contradicción. A nosotros como abogados nos enseñan que una teoría que se le llama la teoría del Estado y el Derecho. El Estado y el Derecho deben de caminar juntos en una sociedad, independientemente del país, del régimen que se viva ahí, el sistema de gobierno. El Estado y el Derecho siempre están unidos. Por eso es que creo yo que el análisis yo le voy a llamar primer informe de gobierno, porque me voy a sujetar a lo que dice la ley, a la Constitución. En su primer informe de gobierno, yo puedo reconocer que no es el mismo país que teníamos antes de que gobernara la izquierda en México. Sí hay avance, ya lo hemos visto, más que nada son programas sociales que nunca habían llegado a la gente, eso es bueno, ¿no? Sin embargo, fuera de esos avances que ha habido en el país recientemente, la verdad yo miré el informe de gobierno como una obra de teatro. Así me lo estaba imaginando yo cuando lo miraba. O sea, el artista a veces te habla serio, a veces se ríe, te hace reír, luego el público aplaude. O sea, es una rutina que en cierta forma se asemeja a una obra de teatro. Y creo yo que desde el escenario mal montada, porque no sé de dónde sacaron el ponerle ahí Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 80 de la Constitución dice claramente que el poder ejecutivo se deposita en una persona y que se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos.
O sea, veo yo que ni siquiera el nombre escogieron bien del presidente y nadie se da cuenta de eso, ¿no? Tantos asesores, tanto que cuidan, tanto es un acto visto por todo el mundo y ni siquiera el nombre le pusieron bien al presidente. Porque ellos se apegan a que este país no tiene esa conciencia legal. Sí, es que a lo que le están apostando los políticos, los empresarios, la delincuencia organizada, es a la cultura del mexicano. Ahorita que tú decías, es que ya nadie se sorprende de ver videos en las redes sociales, ya nadie se sorprende de ver en persona, en vivo, los acontecimientos violentos a diario. Cualquier persona se pone y toma el video y luego lo sube a las redes y se siente, no sé, un gran comunicador que le está haciendo un favor a la sociedad con mandarle la violencia rápido para que le llegue la gente a sus celulares. Entonces, yo también entiendo que el papel de un político pues no es intranquilizar a la gente, darle preocupaciones. Que habla bien, pues tiene que hablar bien del país, tiene que hablar bien de su gobierno. Pero eso no quiere decir que nos está hablando con la verdad. Porque Pero ahora las masacres ya son de 20, 30 personas. Antes se veían de a 3, de a 4, de a 5, pero en esos últimos meses, 20, 30 personas, 20, 30, 15, 20, 30. Sí, pasó? y yo no puedo decir que eso es un reto. No es un reto, sino que es normal, pues. Es normal que el pueblo de México lo esté haciendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo nosotros los mexicanos es que no hay gobierno. No hay quien aplique la ley a los grupos que están violando la ley. Esa falta de gobierno, digamos, esa parte abierta del gobierno la está tomando el crimen organizado y ahí se está fortaleciendo. Ernesto, pues no sé, ahora vas a ser que otra vez abogado del diablo, no sé, porque digo, ¿tú qué piensas de todo esto que estamos comentando y sobre todo qué es lo que hace Andrés Manuel cuando da su informe de gobierno en Palacio Nacional, que es ahora su casa, y lo hace sin la banda presidencial, lo hace antes de mandar el informe al Senado, a la Cámara de Diputados, donde lo debe de mandar? O sea, hace todo como no debe de ser legalmente, pero lo hace porque él dice que así debe de ser. Bueno, yo ayer tenía un evento familiar. Gracias a Dios, el último informe de gobierno que vi fue aquel que le contestó Santiago Krill al presidente Zedillo, donde le dijo lo que usted dice, que dice ahí, pero que no nos consta. Y desde entonces, acuérdate que los informes de gobierno eran por escrito. Efectivamente hay pros y contras como en todos lados y voy a empezar ahorita que están ustedes para no romper la sinergia de las contras del asunto de la inseguridad, que sí es lo más preocupante ahorita, junto con la falta de el incremento al salario mínimo, que ha sido mínimo a comparación de como debe, y la falta de medicamentos, ¿no? y la falta, sí, bueno, y y esto viene, la falta de medicamentos viene siendo una inercia de una destrucción masiva del sistema de sector salud, principalmente en la época de Peña Nieto, porque más o menos se defendieron los presidentes panistas con estos en el abasto de medicamentos, pero Peña Nieto sí hizo una destrucción masiva de eso. Pero no hubo ese desabasto que ahora hay, ¿no? Pero a mí es el único que me interrumpes. No, sí, a los demás los dejas. No, o sea, lo ponemos sobre la mesa me porque... ponen contra la pacheque, hay bullying aquí. No, lo que pasa es que cuando dices es que con Peña Nieto empezó la destrucción de los... Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en lo que dijo el secretario de Salud. Fue un aberrante comentario de decir que los niños no ocupaban metaxona y que y López Obrador dice, bueno, pues que vayan y compren medicinas. Sí. Eso también a mí me hubiera bastado con eso para sacar al secretario de Salud por falta de sensibilidad, decir, señor, usted ya no le sirve a la nación, vamos a tener a alguien que tenga sensibilidad, a mí. Pero bueno, ahí lo dejó Andrés Manuel. El punto es que no es la única corrupción en el asunto de la inseguridad, del crimen organizado. Está la corrupción de los meros empresarios y políticos de arriba que han generado que este país crezca, pero en base a la corrupción. Miren, yo por eso me tomé la molestia ahorita y voy a empezar con esto, lo iba a dejar para el final. Esta es la red de corrupción que se hizo en la estafa maestra. Chequen cómo de un paso se fueron a otro y a una multitud de empresas que están aquí. Aquí lo pongo para que lo analicemos más adelante, pero es una red de corrupción tremenda. Entonces dicen muchos empresarios y muchos políticos,
es que Andrés Manuel no está generando confianza para que haya inversiones. Es que las inversiones que teníamos en este país, tanto públicas o como privadas, gran parte de ellas estaban cimentadas en la corrupción. Entonces, tener un México donde se empiece a combatir la corrupción de cuello blanco es tener un México que no le conviene a muchos de estos grupos y que quieren que regrese el México anterior, donde ellos se comparten el país, parte con el crimen organizado y parte de los negocios legales para ellos. Entonces, eso es una parte buena, pero una parte mala es la cuestión de la inseguridad, por una sencilla razón. No hay una estrategia definida. Ahí le doy la razón a Abel Jacobo Miller. No hay una estrategia definida. ¿Cómo vas a combatir el crimen organizado? ¿Con pistolas o con abrazos? Pero con las dos cosas al mismo tiempo, con un saludo y con una daga, no se puede. Aquí ya nomás termino diciendo, uno de los problemas más grandes de México en la cuestión de la inseguridad y la violencia que ha desatado esta inseguridad, porque para mí se me hace, yo sí soy triste porque a una niña la violaron en Chiapas, que era indígena de 12 o 13 años. Yo no puedo decir que el pueblo esté feliz cuando matan también a 30 personas con bomba Molotov. Pero es que a los narcos nunca se les sacaban las armas y nunca se les sacaban las balas. Y nunca se les sacaban porque los principales países que son proveedores, que es el grupo de los 7 que se acaba de reunir, no tienen compromisos con un México que aparte no tiene compromiso en tener una frontera blindada para eso. Es tremendamente porosa la frontera de México. Entonces, mientras sigan ingresando armamento y mientras siga ingresando parque y mientras México no tenga un verdadero compromiso en blindar sus fronteras y el grupo de los 7 un compromiso de no sacar armas y vendérnoslas, esto va a ser una plática inagotable y nos van a dar 100 años y aquí no vamos a terminar de hablar. En este aspecto dice Saldaña, bueno, está toda esta corrupción y todo esto que se hizo y sabemos perfectamente que viene de tiempos atrás, hay una serie de datos que se pueden analizar y todo eso, y no es que uno esté en contra de Moreno, a favor del PRI o del PAN o de quien sea. Estamos a favor de una cordura de gobierno que ahora le está tocando a Andrés Manuel. Él pidió que le diéramos el voto, él pidió estar ahí para solucionar todo esto. Y no lo puedes solucionar con buenas intenciones, o sea, no lo puedes solucionar gastando saliva todos los días 90 minutos como un partido de fútbol, ¿no? Porque él ya agarró 90 minutos. ¿Qué es lo que tú crees como experto en seguridad que está pasando? Hay una teoría, sobre todo, que la han manejado muy abajo, esta de quién realmente maneja las plazas, porque las plazas las maneja el Estado, ¿no? Pues mira, sabemos que la violencia viene de sexenios atrás, ¿no? Eso no lo podemos negar. Yo fui crítico de Calderón, fui crítico de Peña. Peña me lo acababa, yo creo que un día sí, un día, y otro día también. Y hoy pues hay que asumir que la facultad de garantizar seguridad es del Estado. Ahí viene el artículo 21 de la Constitución. O sea, la gente no puede decir, sí, ¿cómo no decías nada antes o esto? A ver, a partir del 1 de diciembre tenemos un nuevo presidente, un nuevo gobierno. Nosotros le dimos el voto. Yo fui uno de los que votó por él. Y entonces él fue el que se manejó diferente. Fue el que dijo que iba a acabar con la corrupción, que iba a que el combate a la delincuencia iba a ser totalmente diferente. Incluso que iba a quitar al ejército de las calles. Así es. ¿No? Ese Entonces, fue uno de los grandes ni lo quitó, al contrario, lo disfrazó ahora de policía, Guardia Nacional, y ahí está la facultad, artículo 21 constitucional, le corresponde a la autoridad garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, yo lo veo pues complicado, muy complicado, porque volvemos aquí a un tema que ya lo hemos dicho, no hay una estrategia definida. O sea, yo no sé qué hacen en las reuniones matutinas con su gabinete de seguridad, o sea, o si le presentan las puras estadísticas, o no, qué, o sea, no, yo no veo una estrategia. Y un día sale la secretaria de Gobernación a decir, estamos teniendo pláticas con grupos armados y todo esto, y el subsecretario, y luego dice Andrés Manuel, no, es que yo no comparto con esto, y luego sale también algún gobernador del estado como Aureoles a decir, oye, pues ¿cómo le vas a dar dinero a los que, al crimen organizado y todo eso? O sea, lo puedes constatar en ellos mismos, no es que uno lo esté inventando, ellos mismos se exhiben así de esa manera. O ese de que no voy a combatir al narco porque también son humanos, pero son criminales, o sea hay que combatirlos. Mira, yo no veo un Estado de Derecho, la verdad, en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la inseguridad, porque seguimos teniendo muertos, desaparecidos, decapitados, ejecutados,
Aquí en Sinaloa ahorita ya somos una vergüenza nacional e internacional porque pues descubren 5,000 huesos en la Barda de la Primavera, que todos sabemos que es un panteón no oficial aquí en Somos Culiacán. el primer lugar a nivel nacional en fosas clandestinas. Fíjate, o sea, primer lugar a nivel nacional. No lo veo, y ahorita que tenemos un gobierno estatal del PRI con Quirino, entonces no veo yo ni una solución ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morenos. Ahorita la verdad sí es una situación bien grave el tema de la inseguridad. No hay un Estado de Derecho en ese tema, y creo yo que pues si seguimos así este sexenio, si no hay una estrategia definida, va a ser uno de los más sangrientos. Porque, Alejandro, mes a mes va subiendo el número de cadáveres o de personas asesinadas, ¿no? Que julio fue el mes con mayor índice de homicidios, y luego que agosto, y ahí vamos, y se sigue incrementando, y parece ser no va a haber tope. No se ve, el tope no se ve. Creo que lo que sí se ve es que el tema de la seguridad pública le fue otorgada como una especie de concesión al ejército mexicano, y que el ejército mexicano lo controla todo, y que el ejército mexicano llega a esas reuniones matutinas de seguridad pública a las que se refiere el presidente y le da el parte de guerra, y el presidente se cuadra. Alejandro, nada más. ¿controla o administra la violencia? Obedece. La violencia está cedida como una concesión. Ajá, sí. Y la administra. El control, ¿no? Ajá. Obviamente, ¿no? Se está viendo, no ocupa que esto se informe, que nadie lo informe, se percibe en el ambiente nacional que hay arreglos que tienen algunos felices. O sea, sí, algunos están felices por los arreglos, supuesto, porque finalmente no hay un Estado que los esté combatiendo. Hay un ejército que les está cediendo a cambio de cuestiones materiales, por usar el lenguaje del presidente. Porque dicen, vamos por el marro. ¿Y el marro? ¿Dónde está el marro? Porque hubo una operación, la operación Puente de Timón y no sé qué. Jamás encontraron al mar. Pero es que los criminales no están escondiendo, al contrario, los criminales están exigiendo, me refiero, están administrar las plazas. Mire, mexicanos, mire presidente, mire legislativo, mire poder judicial, aquí está el verdadero poder de México, y con sus armas, sus ejércitos, sus enfrentamientos, sus muertos, se está muestreando como el gran poder en México, ¿no? Y esto no fuera distinto, o no es distinto a lo que pasa en otros sexenios, con la diferencia de que López Obrador prometió que iba a frenar todo esto, toda esta corrupción en materia de seguridad pública, todo este masacre nacional, que él iba a frenar todo esto. Ok, lleva 9 meses, digamos, todavía concediéndole que lleva 9 meses, que es poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos muertos? Creo yo que él mismo ya lo ha dicho, ya no me voy a justificar los errores del pasado para cometer errores yo en mi gobierno. Entonces ya no hay que atribuírselo Peña Nieto y su corrupción desbordada, o a Calderón, a Fox, a Salinas. Este es el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, y a él tenemos que juzgarlo ya. Porque el tiempo de Andrés Manuel López Obrador va a ser la sombra de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón y todo eso. Cada vez que se atore en algo el barco hacia esa transformación, pues nos vamos a voltear a ver cómo nos dejaron este país, por qué no lo dejaron así, y eso va a ser pues el gran bálsamo de este gobierno. Yo veo ahorita a una sociedad que está exigiendo la aplicación de la ley, porque el Estado ya dijo, ¿no? Ya se definió. Ellos no van a enfrentar la violencia con violencia. ¿Qué significa esto? Que el Estado mexicano no está dispuesto a enfrentar a la delincuencia organizada, porque eso generaría derramamiento de sangre. Sin embargo, la sociedad nos estamos viendo indefensos, porque nosotros nos están dejando solos como sociedad. O sea, el Estado no quiere pelear con los delincuentes, y nosotros, ¿quién nos va a proteger? Si es una obligación del Estado proteger a la sociedad. Ahorita escuché lo mismo de Ernesto y lo mismo aquí de Abel, que dicen, no hay una estrategia definida, y yo veo que sí está definida. ¿De qué manera? El gobierno federal decidió combatir o administrar la inseguridad, la violencia a través de las fuerzas federales. Esa es la estrategia definida. Ellos ya dijeron, es el ejército el que va a estar en Sinaloa, en todas partes, tienen mandos militares. Esa es definida. Lo que yo diría es una estrategia equivocada,
Porque si ya se dio cuenta Andrés Manuel López Obrador que ya va a cumplir un año y la violencia ni siquiera disminuye, sino al contrario, está aumentando, entonces debe de cambiar de estrategia ya. Esto yo lo dije desde hace tiempo. La militarización no es la solución. Y eso lo voy a sostener. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana, en el artículo que mencionó ahorita, a ver, Así es. ahí se señala precisamente lo que El artículo 21. esa responsabilidad a quién corresponde, a la federación, a los estados y a los municipios. Y luego viene la ley reglamentaria de ese precepto constitucional. ¿Cuál es? La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero es una ley que no se está aplicando. ¿Por qué? Porque le entregaron el mando, como dijo Alejandro, le entregaron el mando, la membresía al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, para que se hagan cargo de la seguridad. Se le entregaron y están violando la ley, porque ellos no están sujetos a al régimen de evaluación y control de confianza. Y si eso no lo tenemos también en las áreas políticas, ¿por qué a un policía sí se le aplican los exámenes de evaluación y control de confianza y a un diputado no, a un senador no, a un gobernador no? Cuando ahí se estableciera si esa persona es confiable o no es confiable. O es apta, ¿no? En ese aspecto. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar y no, aunque yo también, como lo dijo ahorita Jacobo, yo también me sumé al proyecto de la Cuarta Transformación y creí en todas las promesas, pero esa promesa en especial, que es la que más nos llamaba la atención, nos está fallando. Y sobre todo aquí en Sinaloa. Mira, yo sé que la corrupción pues es un monstruo de 1000 cabezas, es un cáncer que penetró por todos lados. Pero no solamente nos van a hablar de que van a combatir la corrupción en las áreas administrativas, en las áreas fiscales. Ya urge que la corrupción se combata de manera frontal, porque no hay otra alternativa en el campo de la delincuencia, porque nos están dejando indefensos. 30 personas en un bar, que nada más porque, ¿cómo llegaron? ¿De dónde llegaron? No llegaron del aire, los que llegaron a matar a esas personas. Y por otro lado, lo que tú decías ahorita, las fronteras están porosas, ¿no? Están porosas. Por donde quiera se pueden meter. Trata de pasar a Estados Unidos sin que sea revisado tu carro. O sea, todos los vehículos son revisados para entrar a Estados Unidos. Pero ya que vienes de salida, yo creo que de cada 1000 vehículos, nada más a uno le sale el semáforo rojo y los demás que están metiendo al país, armas, municiones, cosas prohibidas, etcétera, ¿no? Entonces, ya urge que se aplique el Estado de Derecho. Sí, Estado de Derecho, corrupción estás diciendo y crimen organizado. Y crimen organizado muchas veces lo vemos como que son los sicarios que se andan matando y todo eso. Pero estamos viendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la rebatinga entre los mismos de Morena por querer el poder, por querer la mesa directiva ahí del Senado y los ves en la Diputación y Muñoz Ledo dice, momento, ustedes son niños que están aprendiendo. Oye, los ves, ese no es crimen organizado, ese no es corrupción, eso no es una falta al Estado de Derecho. O sea, ¿qué hay de eso? Primero una disculpa por ahorita decirme que me hiciste bullying. No te preocupes. No, porque ya comprobó que no. ya agarró parejo. Sí, como bueno. Llevas años aquí, Saldaña. Siempre que... No. Me diste el papel de decir defender al abogado del diablo. No voy a defender lo evidente. Mira, retomo lo que dice Arnulfo, porque realmente aquí es el fondo del asunto. El fondo del asunto es la corrupción y la impunidad. El crimen organizado tiene vida y tiene espacios de poder en este país porque hay corrupción y hay impunidad. Entonces, a lo largo de 30, 40 años, vamos a suponer, o más 50, desde el 68 para acá, que se vinieron las guerrillas con los 70s con Echeverría y las primeras sembradías, lo que le llamaban los famosos gomeros allá en el sur del país, en Michoacán, Guerrero, etcétera, el Filo Mayor, todo eso. Pero sobre todo aquí en Sinaloa, gomero es un término muy de Sinaloa, sí, de la sierra. Yo lo he escuchado más en la costa de Guerrero y en la costa de Michoacán. Los gomeros allá son famosos desde la época de donde andaba Isidro, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera. Digo porque lo he platicado con gente de ese tiempo. Pero el tema de la inseguridad en el que estamos ahorita metidos, porque no estamos hablando de la cuestión de salud, ni el crecimiento económico, ni el combate a la corrupción, está generado precisamente por eso, por la falta de Estado de Derecho. Y esa falta de Estado de Derecho es un contubernio de, tú has dicho,
se administra el poder, pero no se ejerce el poder. Se administra el gobierno, pero el gobierno no ejerce su facultad de la seguridad, de tener el monopolio de la seguridad de este país. Y está la doble trampa. Combates la inseguridad, es la doble trampa de la muerte. Combates la inseguridad con armamento y vas a generar otro panteón, como sucedió con Felipe Calderón y con Peña Nieto. Combates la inseguridad con estrategias a largo plazo, donde vas a los niños, los vas preparando desde las escuelas para que no caigan en la trampa del narcotráfico ni de los negocios ilícitos, pero es una estrategia tan lenta que entonces no estás combatiendo el crimen con el mismo armamento. Entonces se está en esa disyuntiva y yo creo que es lo que se debe de definir. Yo siempre me he pronunciado por las cuestiones de la inteligencia policial, de ir sobre los mandos y las cabezas y desde ahí destruir los cárteles. Y por el otro lado, pues, ¿qué hicimos en los últimos 50 años para merecer unos países más violentos del mundo? Digo, ¿qué no hicimos? Porque esto ya viene en las cuestiones culturales de nosotros, porque llega un gobierno del PAN, lo mismo, uno del PRI, lo mismo, uno de Morena, y estamos viendo en la muestra de 9 meses que tenemos que hasta ahorita se va enfocado a lo mismo. Entonces, esto ya viene rebasando ya las capacidades del Estado y se requiere una estrategia, pero una estrategia donde haya también participación ciudadana. Estrategia, y dice Ricardo, es una estrategia fallida. Si hay estrategia, pero esa estrategia no es la que debería de ser. Definitivamente, ¿no? Ahí están los números, los muertos. Pero creo que esto viene también de una normalización que la misma sociedad ya está viendo, ¿no? Como el de violar las leyes. Te lo digo, vamos. No pasa nada. No pasa nada, te lo digo de ejemplo, vamos ahora al lado ciudadano, ¿no? A ver, yo me brinco un semáforo, ya tranquilo, ya incluso lo siento que ya no estoy haciendo nada malo, o sea, entonces eso es una normalización de la violación a la ley. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que me vaya a sancionar y yo lo sé, ¿no? O ya ves al tránsito ahí y la verdad tiene más autoridad una botarga del doctor Simi que el tránsito. Entonces tú lo vas viendo así, el ciudadano lo va viendo así y entonces empiezas tú a decir, pues es que es fácil violar la ley, ¿no? Lo vemos en el Congreso del Estado, ¿no? Los mismos diputados, violación de leyes tras violaciones, ¿no? Y incluso algunos por desconocimiento, no, algunos porque son nuevos, otros porque lo hacen adrede. Entonces, y no hay nada, no pasa nada. Yo siempre lo he dicho aquí, tenemos 135 leyes estatales y parecen letra muerta. El problema, yo ahí sí coincido Perdona ahí, pero no nada más son los novatos. Nos vemos Sí, a Muñoz Ledo, claro, que se queda otra vez diciendo, no, o sea, no importa la ley, yo me la paso por el arco del triunfo. Porque este señor ya es un colmilludo, sabe por dónde están los vericuetos. Entonces, allí yo coincido con Ernesto, ¿no? De que el problema de este país se llama corrupción e impunidad. Y no vemos a alguien decidido a de verdad enfrentar ese problema. Y el que la quiere enfrentar, pues se topa con pared porque no sabe ni en quién confiar, ¿no? Esa es la otra. O sea, y si tú sacas la cara y el pecho y el lomo, pues vas a amanecer. Ya sabemos dónde. Brevemente, tu comentario final, Alejandro. Pues que exactamente, ¿no? Los ciudadanos, más que estar luchando para que se restablezca la ley, para que predomine el Estado de Derecho, estamos cuidándonos, a ver cómo dentro de este caos, cómo sobrevivimos, en eso estamos ocupados. Nosotros no podemos ahorita salir a exigirle al gobierno porque tenemos como prioridad salir a cuidar a la familia, a los más cercanos a nosotros. Comentario final. Bueno, pedir al gobierno federal que retome aquella estrategia de seguridad que tenía cuando andaba en campaña. Eso es lo que yo pediría. Y que si la estrategia no funcionó, hay que cambiarla. Y si el gabinete de seguridad tampoco está funcionando, pues también hay que cambiarlo. Hay mucha gente que le interesa en el alto poder, sobre todo un 2 o 3% que manejan este país, que las cosas regresen a los estados anteriores. Creo que Andrés Manuel tiene unas buenas intenciones, pero para combatir la corrupción no nomás basta el gobierno federal que combata la alta corrupción. Se necesita combatir la corrupción a nivel medio en los estados y la corrupción a nivel pequeño, digamos, en los municipios. Mientras haya gobernantes o políticos que no les interese combatir todo este tipo de corrupciones porque les interesa tronar un cambio, y no estoy hablando de tronar a Andrés Manuel, tronar un cambio para ellos seguir al estado anterior donde todo es felicidad. Entonces, mientras eso no suceda, entonces vamos a seguir en el mismo estado. A ver. Pues los números ahí están hablando. Recuerden que es facultad del gobierno, artículo 21 constitucional, el brindarnos garantía. Eso lo deben de tener
bien claro, y que a partir del 1 de diciembre en adelante, los muertos ya le cuentan a este gobierno. Andrés Manuel fue el que dijo, él fue el que pidió que se le diera la oportunidad y que él podía frenar la violencia. Estos son los números, usted oyó aquí las opiniones. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.